Bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a ver cómo se extrae el factor común monomio de un polinomio dado. En primer lugar, recordemos que es un factor común. Factor común, pues recuerden que puede ser un número o una letra o ambos que se repiten en todos los términos. De ahí su nombre, común y monomio. En este caso, pues tenemos una expresión muy sencilla, ax más bx más cx. A simple vista nos damos cuenta cuál es el factor que se repite en cada uno de los términos. En este caso, pues el factor común sería x nada más. Para obtener el otro factor, porque esto va a ser descompuesto en dos factores, este vendría a ser el primer factor, lo primero que debemos hacer es cada monomio dividir para este factor común. Por lo tanto, pues si dividimos ax para x, vamos a observar acá para que usted vea, al dividir, pues no, se va a producir esto y vamos a obtener que es a. Cuidado con hacer esto, decir que x dividido para x es 0. No, cuidado, porque entonces a por 0 sería 0, no tendríamos valor a. Recordemos que para dividir un término para sí mismo, la respuesta es 1. Por eso que sería a por 1. En otras palabras, solamente a. Bueno, entonces, si a este factor de aquí, si este término ax se divide para x, pues la respuesta es simple y sencillamente a. Luego lo mismo, si dividimos bx para x, la respuesta es b. Y si dividimos cx para x, la respuesta es c. En este caso, pues hemos obtenido que la expresión ax más bx más cx se ha transformado ahora en dos factores, 1 y 2. O sea, el producto de x por a más b más c. Y como habíamos dicho al principio, el factor común puede ser un número o una letra que se repita en todos los términos de un polinomio. En este caso, a simple vista, si queremos observar, no existe un factor común literal, ya que si la a la encontramos entre el primero y el segundo término, no está en el tercero. De igual manera, la x lo tenemos en el primero y el tercero, más no está en el segundo. Es evidente que no existe un factor común literal, pero nos damos cuenta de algo. El 72, el 63 y el 54 comparten algunas divisibilidades. Recordemos las divisibilidades que habíamos atendido en clase. ¿Cuándo un número es divisible para 2? Un número es divisible para 2 cuando termina en 0 o en cifra par. ¿Y cuándo un número es divisible para 3? Cuando la suma de sus dígitos da 3 o múltiplo de 3. Vamos a hacer la descomposición para demostrar la divisibilidad de estos números, ¿no? Voy a buscar un divisor que sea al mismo tiempo para los tres, un divisor común de los tres. Vamos a aplicar las reglas que antes mencionamos. Si usted se da cuenta, aquí tenemos que este número termina en cifra par, en 2, y este también. Pero en cambio este de aquí no. Por lo tanto, no existe una mitad para todos. O sea, el 2 no es divisor común de todo. Probemos con el siguiente, con 3. 7 más 2, 9. 9 es múltiplo de 3. 6 más 3, 9. Múltiplo de 3. 5 más 4, 9. Múltiplo de 3. No quiere decir que todos tengan que ser sumados de 9. Es casualidad, pero en todo caso nos damos cuenta que el 9, al sumarse, pues recordemos que el 9 es múltiplo de 3, por lo tanto los 3 son divisibles para 3. Ahora sí, vamos a sacar entonces la descomposición. La tercera es 72. Tercera es 72, si lo queremos hacer, lógico, vamos a dividir 72 para 3, pero para ahorrarnos tiempo, recuerde usted, vamos a buscar la tercera más cercana o próxima de 7, es 2. 2 por 3 es 6, de 7 me sobra 1. Desciende una decena, se hace 12, y tercera de 12 es 4. Entonces estamos hablando que la tercera de 72 es 24. De 63, pues es más sencillo, ya dado el caso que los dos dígitos que lo componen son divisibles para 3, entonces tercera de 6, 2 y de 3, 1. De 54, el mismo caso, 1 y me sobran 2. Esas dos se convierten ahora en decena, forman al 24, y la tercera de 24, 8. Estamos hablando entonces que la tercera de 54 es 18. Si observamos los números que nos han quedado, nos damos cuenta que al sumar sus dígitos 2 más 4, 6, 2 más 1, 3 y 1 más 8, 9. Toda la suma de esos dígitos dan un múltiplo de 3. Por lo tanto, se mantiene una tercera más que está repetida en ello. Entonces, tercera de 24, 8, tercera de 21, 7 y tercera de 18, 6. Nos damos cuenta que ahora ya no existe un divisor común para los tres. Quiere decir que el común divisor es 9. Y estos que están aquí, les recomiendo mucho que los tengan presentes porque nos va a ayudar para el segundo factor. Entonces ahora sí, tenemos, no existía al principio, nos dimos cuenta que no existía un factor común literal, pero acabamos de encontrar que existe un factor común numérico que es el 9. Entonces ponemos factor común 9
Ahora vamos a encontrar el otro factor por división. 72 para 9, aquí está la respuesta, aunque claro, ya sabemos que 72 dividido para 9 es a 8, pero bueno, si se nos hace un poquito complicado, podemos recurrir acá a los números que nos quedaron marcados. Entonces tenemos, en cambio, como no existía factor común literal, al dividirse por 1 sigue siendo lo mismo, ¿no? AX. Menos 63 para 9, observe, 7, y a su vez se mantiene la parte literal. Y por último, 54 para 9 por tabla, o acá también sabemos que es 6, y se mantiene la parte literal. Y la expresión que al principio era 3 términos, ahora se ha convertido o ha sido expresada como el producto de 2 factores. 9 por el factor conformado por 8ax menos 7ay más 6bx. En el siguiente ejemplo vamos a observar que ya no solamente existe un factor común literal, sino también numérico. Para esto pues tenemos que observar lo que está sucediendo en los 3 términos. En los 3 términos aparece el factor a al cuadrado, al cubo y a la quinta. También aparece el factor m, pero aquí con m al cubo, m al cuadrado, m a la cuarta. Y también aparece el factor n a la primera, n a la quinta y n al cuadrado. Entonces ya tenemos a simple vista que existe un factor común literal. Pero ¿cuáles van a ser las letras que voy a escoger? Recuerde, cuando están repetidas, se coge la letra repetida que tenga el menor exponente. Previamente, pues voy a, una vez más, investigar si entre estos 3 números existe un factor común. Nos damos cuenta que efectivamente sí, pero vamos a demostrarlo de la forma que lo hicimos anteriormente, para su seguridad y para obtener en forma exacta el valor, ¿no? Recordemos entonces, no comparten divisibilidad 2, no son divisibles para 2. Sumemos 2 más 7, 9, 4 más 5, 9 y 1 más 2, 3. Al sumar los dígitos de cada uno de estos números, da 3 o múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercera. Tercera 9, tercera de 45, 15 y tercera de 12, 4. Veamos aún más, ¿comparte alguna divisibilidad? No, porque si bien es cierto, estos dos son divisibles para 3, este tiene mitad o divisible para 2. Y al contrario, si este tiene divisibilidad para 2 es divisible para 2, estos no son divisibles para 2. Por lo tanto, ya no se puede seguir descomponiendo porque el objetivo es encontrar un divisor común, o sea, un divisor para todos al mismo tiempo. En este caso es el 3. Tenemos entonces que el factor común numérico es 3. Ahora pues veamos con las letras. Vamos a compararlas al cuadrado, al cubo y a la quinta. Les dije que tomábamos la repetida de menor exponente, ese es el a al cuadrado. De igual manera, m al cubo, m cuadrado, m a la cuarta. Entonces, de las 3, la de menor exponente es m cuadrado. Y de la n no hay ni siquiera que observar, ya sabemos que está repetida, pero hay n a la primera potencia, ella va a ser la elegida. Entonces aquí va n. Abrimos paréntesis y ahora sí. Vamos a encontrar primero la parte de los números. Entonces 27 para 3 es a 9. Y recordemos que al dividir potencias de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Es decir, que si tengo a al cuadrado dividido para al cuadrado, la respuesta no es 0 ni se anula. La respuesta es a la 0, que vendría a ser un valor, cuando le demos valor numérico a, será 1, a excepción del 0, por supuesto. Entonces, pues recordemos que sería 1. Ahora, m al cubo y m cuadrado, queda m, se restan los exponentes, 3 y 2, 1. Y el caso de la n, observe lo mismo, se divide para sí mismo igual a la unidad. Podríamos poner el factor 1, que no alteraría en nada ese término, por lo tanto, no lo ponemos. A continuación, el signo del segundo término. Ahora, 45 para 3 a 15. Si alguien tiene dificultad, puede recurrir a la tabla, también, cuando los números son un poquito elevados, puede recurrir, para eso la hemos marcado. A3, A2, se restan los exponentes, A1, el exponente 1 no se marca, se sobreentiende, m cuadrado sería simplemente 1, n a la quinta y n a la 1, n a la cuarta. El signo del tercer término a continuación, más 12 para 3, 4. Ahora sí, veamos. Una vez más, al dividir potencia de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. 5 menos 2, 3. A la 3. M a la 4, M a la 2, M a la 2, N2 y N1, N. Y una vez más, el polinomio que era de 3 términos, era una expresión de 3 términos, ha sido convertida ahora a una expresión de 2 factores que son equivalentes. Si multiplicamos
este factor con este factor, obtendremos la expresión original. Bien, esperando que haya sido de mucha utilidad, me despido de ustedes. Muchas gracias.